Volví a casa antes de tiempo desde Toronto, con un día de adelanto. La casa estaba oscura, demasiado oscura para ser un jueves a las 6:40 de la tarde. Gavin y Savannah estaban sentados en el sofá. Ni lágrimas, ni pánico. Solo esperando. Papá, dijo Gavin, Mamá está en la frotándose UCI. las manos. Mamá está en la UCI. Lo dijeron como si estuvieran hablando del tiempo. En el hospital, me quedé Sus signos junto a la vitales cama son de estables, Irene pero y la escuché saturación a de un oxígeno es médico crítica. explicar que sus ¿Y el órganos respirador? estaban dejando de Está haciendo funcionar, todo el trabajo. no por una Los enfermedad, parámetros son los sino máximos. por acumulación. Entiendo. Gracias. La acumulación no ocurre de la noche a la mañana. Tampoco una póliza de seguro de vida de $1.200.000, ni un fideicomiso familiar de $1.700.000 que iba a cambiar de beneficiarios en exactamente 21 días. Salí al pasillo, abrí la aplicación del banco y bloqueé todas las cuentas a las que ellos tenían acceso. Ese objeto 12 minutos cambió después, el sentido el de teléfono todo. de Gavin vibró. Se puso pálido. Fue entonces cuando noté algo más. Savannah seguía sosteniendo un pequeño frasco blanco de vitaminas, con tapa dorada. ¿Por qué llevar eso a la UCI? Nota rápida. Esta es una historia de ficción, con elementos dramatizados con fines narrativos y educativos. Si me estás escuchando ahora mismo, dime desde dónde me ves y qué hora es allí. Y por favor, cuida tu salud. Bebe agua, descansa. Porque ese frasco en su mano fue el momento en que me di cuenta de que esto no había sido un accidente. Me llamo Malcolm Fraser, tengo 67 años, estadounidense por elección, pero canadiense de nacimiento. Me crié en un pequeño pueblo de Alberta, donde los inviernos eran duros y a los hombres se les enseñaba a resistir en silencio. A los 30 años crucé la frontera con 2 maletas, una camioneta prestada y una promesa hecha a la mujer que creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Irene. Lo construimos todo desde cero. 2 camiones de reparto se convirtieron en una empresa de logística, un apartamento de alquiler se convirtió en una casa en Scottsdale, y un niño tímido llamado Gavin se convirtió en el centro de nuestro universo. Irene enseñó a niños de segundo grado durante 32 años, moldeando mentes jóvenes con una paciencia que yo nunca tuve. Yo siempre estaba trabajando, siempre persiguiendo el siguiente contrato, diciéndome a mí mismo que era por ellos. Ahora, mirando atrás, veo el precio de esa ambición. Gavin creció en una casa hermosa, pero muchas veces sin su padre en la mesa durante la cena. Aprendió a ser independiente muy pronto, quizá demasiado pronto. Cuando se convirtió en agente inmobiliario, me sentí orgulloso, incluso cuando el mercado se volvió en su contra. Sin embargo, durante el último año, algo cambió en él. La confianza se desvaneció. Las llamadas quedaban sin respuesta. Las visitas se volvieron escasas. Savannah llenó ese silencio. Era atenta, encantadora, el tipo de mujer que llamó mamá a Irene desde el primer momento. Llevaba sopa casera, infusiones de hierbas y pequeños frascos de suplementos para el bienestar. Irene agradecía esa atención, sobre todo después de jubilarse. Yo también, al menos al principio. De pie en la UCI aquella noche, miré cómo las máquinas respiraban por mi esposa. El ritmo constante del respirador sonaba como un metrónomo, contando hacia atrás algo que yo todavía no podía nombrar. El doctor Elias Monroe habló con calma, pero sus palabras tenían peso. Señor Fraser, el estado de su esposa no fue causado por una enfermedad repentina. Hay niveles elevados de metales pesados en su organismo. Esto sugiere una exposición prolongada. Exposición prolongada. La frase quedó flotando en el aire mucho después de que él se marchara. Entré en la silenciosa sala de espera, donde Gavin estaba sentado, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Savannah estaba cerca de la ventana, con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer. ¿Tu madre mencionó sentirse mal antes de que yo me fuera? Pregunté. Gavin negó con la cabeza. Solo estaba cansada, papá. Savannah la ha estado ayudando con vitaminas, intentando darle más energía. Savannah asintió suavemente. Ella confiaba en mí. Solo quería ayudar. Su voz era suave, demasiado suave.
Estudié sus rostros, buscando dolor, miedo, cualquier cosa humana. Pero lo que vi fue tensión. No la clase de tensión que nace de la preocupación, sino de la expectativa. Más tarde esa noche, mientras ellos fueron a por café, me quedé solo junto a Irene y le tomé la mano. Su piel estaba más fría de lo que debería. Le susurré, diciéndole que ya estaba en casa, que no estaba sola. Mientras le acomodaba la manta, algo se deslizó del bolsillo de la silla junto a la cama, una pequeña grabadora de voz. El corazón se me encogió. Irene nunca llevaba aparatos así a menos que hubiera un motivo. Le di al play y entre una leve estática surgió su voz, débil, pero inconfundiblemente clara. Si me pasa algo, Malcolm, por favor revisa las cápsulas que me da Savannah. Algo no va bien. La grabación terminó. Se acercaban pasos desde el pasillo. Guardé rápidamente la grabadora en mi abrigo cuando Gavin y Savannah volvieron a entrar en la habitación. La mirada de Savannah fue un instante hacia la silla y luego volvió a mí. Y en ese intercambio silencioso, entendí que ya no era solo un marido preocupado. Era un hombre entrando en una guerra dentro de su propia familia. A la mañana siguiente, conduje a casa solo. El cielo del desierto sobre Scottsdale estaba pálido y vacío, como si algo hubiera sido drenado de él. No dejaba de oír la voz de Irene en mi cabeza. Si me pasa algo, revisa las cápsulas. Eso no hablaba de miedo. Hablaba de certeza. Dentro de la casa, todo parecía normal. Las fotos familiares enmarcadas, la isla pulida de la cocina, el zumbido silencioso de la nevera. Un hogar normal no te prepara para la traición. Fui directo al armario que Savannah usaba cada vez que venía. Tercer estante, lado izquierdo. Ahí era donde Irene guardaba el té. Detrás de las latas de té, lo encontré. Un frasco blanco, con tapa dorada. No lo abrí enseguida. Solo lo sostuve en la mano, sopesándolo como si fuera una prueba y no un suplemento. La etiqueta decía, apoyo mineral natural. Sin marca. Sin código de barras. Ese fue el primer detalle que no me cuadró. Vertí unas cuantas cápsulas sobre la encimera. Parecían idénticas, limpias, profesionales, casi estériles, demasiado perfectas. Las sellé en una bolsa de plástico y conduje hasta un laboratorio privado con el que había trabajado años atrás, durante un problema de contaminación en un envío. Los viejos hábitos no desaparecen cuando te jubilas. El técnico no hizo preguntas. El dinero acelera el silencio. A última hora de la tarde ya tenía resultados preliminares. Cadmio, elevado. Talio, cantidades mínimas, pero constantes. ¿Eso puede ser accidental? Pregunté en voz baja. El técnico negó con la cabeza. No con esos niveles. Esto se acumula con el tiempo. Con el tiempo. Eso significaba planificación. Me quedé sentado mucho rato en la camioneta después de eso. Todavía no estaba enfadado. La rabia llega después. Primero llega el cálculo. De vuelta en el hospital, encontré a Gavin caminando de un lado a otro cerca de las máquinas expendedoras. Papá, dicen que mamá está estable, por ahora. ¿Por ahora? Repetí. Parecía cansado, no culpable, solo cansado. Los hombros se le veían más pequeños de lo que recordaba. ¿Tienes problemas económicos? Pregunté. Se quedó helado. ¿Qué? Es una pregunta simple. Se frotó la cara. El mercado ha estado fatal. Voy atrasado con algunas cosas. ¿Cuánto de atrasado? Dudó y luego, casi inaudible, dijo, unos 240.000. Ahí estaba. Un número real, pesado. En ese momento Savannah salió del ascensor. Nos vio demasiado cerca el uno del otro. Sus ojos se afilaron. ¿Está todo bien? Preguntó con suavidad. Gavin asintió demasiado rápido. Estamos bien. Bien. Otra vez esa palabra. Más tarde esa misma noche, mientras ellos estaban con Irene,
Accedí a los registros del fideicomiso familiar desde mi portátil en la sala de espera. Como fiduciario principal, yo seguía teniendo el control total. Revisé la actividad reciente. 3 intentos de retirada durante el último mes, cantidades grandes, todos cancelados en la etapa final de autorización. Las solicitudes se habían iniciado desde el acceso de Gavin, pero la dirección IP no correspondía a la red de su casa. Llevaba a un edificio de oficinas en el centro de Scottsdale, el mismo edificio donde Nolan Briggs tenía su firma de asesoría financiera. Me quedé mirando la pantalla durante un largo instante. Nolan había gestionado partes de nuestro portafolio durante 18 meses. Yo confiaba en él. Los resultados del análisis son concluyentes. Detectamos cadmio y talio en las cápsulas. Las concentraciones son elevadas, lo que indica contaminación severa. A la superficie. Esto confirma la 2 semanas adulteración en la antes muestra. de mi viaje a Toronto, Irene mencionó que quería revisar la estructura de los beneficiarios. No me dijo por qué, solo que sentía que ya era hora. Si Nolan lo sabía, entonces alguien más también. Mi teléfono vibró. Una notificación del laboratorio, informe toxicológico completo adjunto. Lo abrí despacio. La línea temporal de acumulación estimaba una exposición de entre 5 y 6 semanas. Entre 5 y 6 semanas. Justo cuando Savannah empezó a visitar a Irene cada tarde con su rutina de bienestar. Levanté la vista del informe y vi a Savannah a través del cristal de la habitación de la UCI. Estaba de pie junto a la cama de Irene, sosteniéndole la mano y susurrándole algo. Desde fuera, parecía devoción. Pero la devoción no deja residuos. Y mientras la miraba, me di cuenta de algo aún más inquietante. Puede que Gavin no sepa hasta dónde llega esto, pero alguien más sí. Esa noche no dormí. Los hospitales tienen un sonido propio, una respiración mecánica y baja que nunca se detiene. Me senté en la esquina de la habitación de Irene y miré cómo parpadeaban los números del monitor, como si intentaran decirme algo que yo ya sabía. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a acusar a nadie. Todavía no. Conduje a casa antes de salir el sol y saqué las grabaciones de seguridad del sistema del garaje. Instalé esas cámaras años atrás, después de una serie de robos en el vecindario. Entonces creía que estaba protegiendo propiedades. Ahora estaba protegiendo la verdad. Rebobiné hasta 11 días antes de que Irene se desplomara. 9:42 de la noche. La puerta del garaje se abrió solo hasta la mitad. No lo suficiente para meter un coche. Solo lo justo para que alguien se deslizara dentro. Savannah entró primero. Miró por encima del hombro y luego hizo una seña con la mano. Nolan Briggs entró detrás. No tenía por qué estar cerca de mi casa sin haber concertado una cita. Los asesores financieros no aparecen por la noche si no hay una razón. Los dos se quedaron junto a las estanterías de almacenamiento. La cámara no tenía audio, pero el lenguaje corporal no necesita traducción. Nolan le entregó un pequeño sobre. Savannah asintió, lo guardó en el bolso y le dijo algo que lo hizo detenerse. Luego los dos se rieron. No era una risa nerviosa. Era una risa cómoda. Lo reproduje 3 veces. Cuando llegué al hospital más tarde esa misma mañana, encontré a Nolan sentado en la sala de espera con un ramo de lirios blancos. Malcolm, dijo, levantándose demasiado rápido. Acabo de enterarme de lo de Irene. ¡Qué noticia tan terrible! ¿Cómo te enteraste? Pregunté con calma. Gavin me lo comentó. Quería mostrar mi apoyo. ¿Apoyo? Dejó las flores sobre una mesa lateral. Con cuidado. A propósito. ¿Has revisado la cartera últimamente? Continuó. Dadas las circunstancias, la liquidez puede ser importante. ¿Liquidez? Ahí estaba otra vez. Estudié su rostro. Nolan era un hombre cuidadoso. Pulido. Corte de pelo impecable. Camisa perfectamente planchada incluso a las 8 de la mañana. ¿Hay algo urgente que deba saber? Pregunté. Sonrió. Solo que el momento importa. ¿El momento? Lo observé marcharse. Sin prisa.
sin culpa visible. Dentro de la habitación de Irene, Gavin estaba junto a la ventana, mirando al aparcamiento. ¿Le dijiste a Nolan lo de la modificación del fideicomiso? Pregunté. Me miró confundido. ¿Qué modificación? La que tu madre mencionó que quería revisar. Parpadeó. Papá, no sé nada de eso. Esa respuesta sonó sincera. Demasiado sincera. Savannah entró unos instantes después con café. Le dio uno a Gavin y otro a mí. ¿Alguna novedad? Preguntó en voz baja. Estable, respondí. Exhaló aliviada, pero sus ojos estudiaron mi cara, midiendo algo. Más tarde esa misma tarde, revisé otra vez los registros de acceso al fideicomiso. 3 intentos de transferencia. Cantidades grandes. Cancelados justo antes de ejecutarse. La dirección IP era la oficina de Nolan, pero el código de autorización usaba las credenciales de Gavin. Eso significaba que Gavin había compartido el acceso o que alguien lo había conseguido. Llamé a la agente Carla Ruiz esa noche. Todavía no voy a presentar una denuncia, le dije. Pero necesito saber cuál es el umbral para una conspiración financiera vinculada a un intento de envenenamiento. Hubo silencio al otro lado. Esa es una pregunta muy seria, señor Fraser, dijo ella. Lo sé. Cuando volví junto a la cama de Irene, se movió débilmente por primera vez desde que yo había llegado. Sus dedos se movieron contra los míos. Sus ojos se abrieron apenas una fracción. Mal, susurró. Estoy aquí. Tragó lentamente. No confíes en las cuentas. Su voz volvió a apagarse. No dijo, no confíes en Savannah. No dijo, no confíes en Gavin. Dijo, las cuentas. Lo que significaba que sabía algo sobre el dinero. Y eso significaba que esto ya no iba solo de cápsulas. Iba de control. Y al volver al pasillo, entendí algo aterrador. Alguien había empezado a mover fichas mucho antes de que Irene se desplomara. No los confronté esa noche. En lugar de eso, esperé. La paciencia había construido mi negocio. Y ahora descubriría la verdad dentro de mi propia familia. El pasillo del hospital estaba en silencio, bañado por una pálida luz fluorescente. Gavin estaba sentado a mi lado, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como si las respuestas pudieran aparecer entre las baldosas. Papá, dijo al fin, con la voz baja y tensa. ¿De verdad están bloqueadas las cuentas? Lo miré con atención. Había miedo en sus ojos. Miedo real. No por su madre, por él mismo. Sí, respondí. Todas las cuentas a las que tenías acceso. Exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. No tenías que hacer eso. Puedo explicarlo. Entonces explícalo, dije con calma. Gavin tragó saliva. El mercado inmobiliario se me vino abajo. Pensé que se recuperaría, pero no fue así. Pedí préstamos personales. Voy atrasado con la hipoteca. Solo estaba intentando estabilizarlo todo hasta que mamá actualizara el fideicomiso. ¿Cuánto? Pregunté. Dudó y luego susurró, 240.000. El número quedó suspendido entre nosotros como una confesión. ¿Y Savannah? Pregunté. ¿Qué sabe ella? Gavin levantó la vista, a la defensiva. Me ha estado ayudando. Cree en mí, papá. Es la única que lo hace. Asentí despacio, aunque algo dentro de mí se tensó. La fe puede ser un arma muy poderosa en las manos equivocadas. Savannah se acercó a nosotros unos momentos después, llevando 2 vasos de café. Sus movimientos eran suaves, controlados, casi ensayados. Le dio uno a Gavin y luego se volvió hacia mí con una sonrisa comprensiva. Deberías descansar un poco, Malcolm, dijo en voz baja. Llevas aquí toda la noche. Descansaré cuando Irene despierte, respondí. Durante una breve fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Luego regresó, perfectamente compuesta. Más tarde esa tarde,
Me reuní con la agente Carla Ruiz en una pequeña sala de consulta cerca de la UCI. Le mostré los resultados del laboratorio, las transacciones sospechosas y las grabaciones de seguridad de Savannah reuniéndose con Nolan Briggs en nuestro garaje. Ruiz escuchó sin interrumpirme. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», dijo. «Pero necesitamos pruebas directas que vinculen las cápsulas con Savannah y pruebas de intención». «Las conseguiré», respondí. Cuando regresé a la habitación de Irene, vi a Savannah sentada junto a ella, acomodándole la manta con suavidad. Parecía la imagen misma de la devoción. Cualquiera que pasara por allí habría pensado que era la nuera perfecta. «Savannah», dije. «¿Podemos hablar un momento?» Me siguió hasta el pasillo, con una postura relajada. «Me gustaría ver los suplementos que le has estado dando a Irene», continué. «Para los médicos». «Claro», respondió sin dudar. «Te los traigo mañana». Demasiado fácil. Esa noche, después de que Gavin y Savannah se marcharan, volví a la casa. Registré su dormitorio con cuidado, metódicamente. Cajón por cajón. Estante por estante. Años de negociaciones empresariales me habían enseñado a buscar sin dejar rastro. Dentro de la mesita de noche de Savannah encontré una carpeta. Extractos de tarjetas de crédito. 2 cuentas nuevas abiertas a nombre de Gavin. Grandes compras en tiendas especializadas en salud. Y un documento que me cortó la respiración. Un poder médico firmado, otorgando a Gavin autoridad temporal sobre las decisiones médicas de Irene. La firma era de Irene. Pero la fecha era solo 3 días antes de que se desplomara. Fotografié todo y dejé la carpeta exactamente como la había encontrado. De vuelta en el hospital, antes del amanecer, me senté una vez más junto a Irene. El ritmo constante del monitor cardíaco llenaba la habitación. Le tomé la mano con suavidad. «Voy a arreglar esto», susurré. «Te lo prometo». Como si respondiera, sus dedos se movieron levemente. Una frágil señal de vida. Y de confianza. A la mañana siguiente, Savannah llegó llevando el familiar frasco blanco con tapa dorada. Me lo entregó con una sonrisa serena. «Solo unos días «Aquí lo más», tienes», dijo. Exactamente lo que ha estado tomando Irene. Lo acepté, sosteniéndole la mirada. «Gracias». Pero cuando se dio la vuelta, noté algo nuevo. Un ligero residuo blanco en el interior de su bolso. La misma textura polvorienta que había visto debajo de las cápsulas. Y en ese momento, una revelación escalofriante cayó sobre mí. Savannah no solo estaba ayudando a Gavin por amor, lo estaba orquestando todo. Me quedé con el frasco. No como prueba, todavía no. Como recordatorio. Savannah me lo había entregado con una calma tan segura que casi parecía un desafío. La gente que cree que es intocable rara vez oculta bien sus huellas. Se apoya en la percepción, en la ilusión de inocencia. Y Savannah había dominado esa ilusión. Esa tarde, volví a reunirme con la agente Carla Ruiz. Esta vez llevé las cápsulas que Savannah me había dado. Ella sostuvo el frasco con guantes, y su expresión se endureció al examinar el sello. «Esto irá al laboratorio de inmediato», dijo. «Si la composición coincide con el informe toxicológico, tendremos un vínculo directo». «Todavía no», respondí en voz baja. «Quiero saber quién más está involucrado». Ruiz me observó un momento y luego asintió. «Tenga cuidado, señor Fraser. La gente que planea las cosas con tanta antelación no entra en pánico fácilmente. Pero Savannah sí entró en pánico. No de forma visible. No para los demás. Solo para alguien que la estuviera observando tan de cerca como yo. Aquella noche llegó al hospital antes de lo habitual. Sus movimientos eran más rápidos, menos elegantes. Revisaba el teléfono una y otra vez, saliendo al pasillo para atender llamadas en voz baja. Cuando regresó junto a la cama de Irene, forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Gavin, en cambio, parecía agotado. Emocionalmente vacío, más que culpable.
Pasó largos ratos sentado al lado de su madre, hablándole en voz baja de recuerdos de la infancia, de excursiones de pesca y de funciones escolares a las que Irene nunca faltó. La ternura de su voz me oprimía el pecho. Fuera cual fuera su papel en todo esto, el amor por su madre seguía ahí. Y eso hacía que todo fuera todavía más trágico. Más tarde esa noche, accedí a los registros de visitas del hospital a través de un contacto en administración. Un nombre aparecía repetidamente durante el último mes. Savannah Fraser. Ninguna sorpresa, pero también apareció otro nombre. Nolan Briggs. Había visitado a Irene 2 veces antes de que se desplomara. Ambas visitas fueron breves, de menos de 15 minutos, y ninguna me había sido mencionada ni a mí ni a Gavin. Conduje a casa pasada la medianoche, necesitaba espacio para pensar. La casa se sentía más fría que antes, llena de ecos de conversaciones que ahora adquirían un nuevo sentido. En el despacho de Irene, registré su escritorio con más detenimiento. Dentro de una agenda encuadernada en cuero encontré un documento doblado entre las páginas. Una solicitud de auditoría interna fechada 2 meses antes. Irene había iniciado una revisión de nuestras cuentas financieras, específicamente de las gestionadas por Nolan Briggs. Había escrito una sola nota al margen. Algo no me cuadra. Las manos me temblaron ligeramente mientras sostenía aquel papel. Irene había sospechado de manipulación financiera mucho antes de que empezara el envenenamiento. Estaba reuniendo pruebas y alguien debió descubrirlo. Alguien que se dio cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. Cuando regresé al hospital al amanecer, Savannah ya estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana, mirando al aparcamiento. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre su rostro, dejando al descubierto una tensión que ya no podía ocultar. ¿No pudiste dormir?, pregunté. Se volvió sobresaltada y luego forzó una pequeña risa. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Sí, dije en voz baja. Yo también. Durante un instante, el silencio se estiró entre nosotros. Entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla, y vi cómo su expresión cambiaba. Miedo. Agudo e inmediato. Se apartó para contestar, hablando en voz muy baja. No pude oír cada palabra, pero una frase llegó nítida a través del pasillo silencioso. Lo siento, ya casi fui está. yo quien cambió los resultados de las pruebas. Solo faltan unos ¿Cómo días pudiste? más. ¿Sabes lo que le has hecho? Mi pulso se ralentizó. Tenía en miedo, lugar no pensé de que llegaría a acelerarse. esto. Mira La la hora. confirmación suele traer claridad, no shock. Retrocedí antes de que me descubriera escuchando y regresé a la habitación de Irene, donde Gavin estaba sentado sosteniéndole la mano. Papá, dijo, levantando la vista. ¿Crees que mamá sabía que algo iba mal? Lo miré a los ojos. Sí, creo que lo sabía. En ese momento, Irene volvió a moverse. Sus párpados temblaron y tomó una respiración superficial. Gavin se inclinó hacia adelante, con la esperanza brillándole en la cara. Mamá, ¿me oyes? Sus labios se movieron apenas. Me acerqué más, esforzándome por captar sus palabras. Las cuentas, no confíes. Su voz se apagó, pero el mensaje era inconfundible. Gavin me miró, confundido. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. La agente Ruiz entró en la habitación, con expresión seria. El laboratorio lo confirmó, dijo en voz baja. Las cápsulas contienen niveles tóxicos de metales pesados. Ya tenemos suficiente para presentar cargos. Savannah se quedó inmóvil en la puerta detrás de ella. Había regresado justo a tiempo para oír cada palabra. Y cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la habitación, comprendí algo escalofriante. Savannah no tenía miedo de que la atraparan. Tenía miedo de otra persona. Savannah no salió corriendo. Esa fue la primera señal de que todavía creía que seguía teniendo el control. Cuando la agente Carla Ruiz entró por completo en la habitación y cerró la puerta a su espalda, el aire cambió. Gavin miró de Ruiz a Savannah, y la confusión se fue transformando lentamente en terror. Yo seguía sentado junto a la cama de Irene,
con la mano descansando suavemente sobre la suya. Firme. Paciente. El laboratorio confirmó la presencia de cadmio y talio en las cápsulas, dijo Ruiz con calma. Savannah, necesitamos que venga con nosotros para interrogarla. Los ojos de Savannah se movieron, primero hacia Gavin y luego hacia mí. No habló enseguida. En lugar de eso, exhaló lentamente, como si soltara una carga que llevara meses arrastrando. ¿Interrogarme? Repitió en voz baja. Claro. Gavin se puso en pie de golpe. Espera. ¿Qué es esto? Savannah, ¿de qué están hablando? Ella se volvió hacia él y su expresión cambió a algo casi tierno. Gavin. Yo estaba intentando ayudarnos. ¿Ayudarnos? Su voz se quebró. Mamá se está muriendo. Yo los observé, sintiendo el peso de cada decisión que nos había llevado hasta allí. El dolor de Gavin era real. La compostura de Savannah, ensayada. Ruiz dio un paso adelante. Savannah tiene derecho a guardar silencio. No será necesario, la interrumpió Savannah. Me miró directamente. Malcolm merece escuchar la verdad. El silencio cayó sobre la habitación. Yo no empecé esto, continuó. Solo aceleré algo que ya estaba en marcha. Gavin negó con la cabeza. ¿Qué estás diciendo? La mirada de Savannah se endureció. Tu madre iba a sacarte del fideicomiso. En 21 días, todo habría cambiado. Te habrías quedado sin nada. Eso no es verdad, susurró Gavin. Sí lo es, dije en voz baja. Tu madre inició la modificación. Savannah asintió. Y alguien más también lo sabía. El pecho se me tensó. Nolan Briggs. Sonrió apenas. Sí. Nolan se me acercó hace meses. Me dijo que las finanzas de tu familia eran vulnerables. Que Irene sospechaba. Que se nos acababa el tiempo. Sugirió que creáramos urgencia. Dijo que, una vez que Irene perdiera la capacidad, el papeleo avanzaría más rápido. Gavin dio un paso atrás, tambaleándose, mientras el horror se dibujaba en su rostro. ¿Envenenaste a mi madre? Los ojos de Savannah brillaron, pero no cayó ni una lágrima. Le administré lo que Nolan me dio. Me aseguró que solo la debilitaría temporalmente. Lo suficiente para retrasar la modificación. Nada más. Ruiz intervino con dureza. Esa sustancia podría haberla matado. Savannah por fin pareció sacudida. No sabía que había aumentado la dosis. Nolan cambió la formulación hace 3 semanas. Lo enfrenté y me dijo que era necesario. Que ya casi estaba todo hecho. Mi mente iba uniendo la cronología. La solicitud de auditoría de Irene. La visita nocturna de Nolan. Los intentos de transferencia. Esto nunca fue solo por la herencia. Era por el control de toda la cartera. Gavin se dejó caer en una silla, enterrando el rostro entre las manos. Savannah, ¿cómo has podido? Ella se arrodilló junto a él, intentando tocarlo, pero él se apartó. Lo hice por nosotros, susurró. Te estabas hundiendo. Estaba salvando nuestro futuro. Me levanté despacio, con cada movimiento deliberado. Te estabas salvando a ti misma. Savannah levantó la vista hacia mí, y por primera vez apareció verdadero miedo en sus ojos. No miedo a la prisión, sino al abandono. Ruiz se acercó un paso más. Savannah, si coopera plenamente, la Fiscalía podría considerar una condena reducida. Eso incluye aportar pruebas contra Nolan Briggs. Savannah dudó. Su lealtad cambió visiblemente, recalculando su supervivencia. Si hablo, dijo en voz baja, quiero inmunidad frente a los cargos por intento de asesinato. Ruiz intercambió una mirada conmigo. Eso dependerá del valor de su cooperación. Savannah asintió. Entonces les contaré todo. Nolan orquestó las transferencias financieras, creó cuentas en el extranjero y proporcionó los compuestos. Tengo correos electrónicos,
registros de pagos y un mensaje de voz que me dejó hace 2 días. Gavin levantó la vista, devastado. ¿También vas a traicionarlo a él? La voz de Savannah se volvió fría. Él ya me traicionó a mí. La habitación volvió a quedar en silencio, rota solo por el ritmo constante del monitor de Irene. Miré a mi esposa, frágil pero luchando, y sentí una ola de dolor más profunda que la rabia. Esto no era solo un crimen, era el derrumbe de una familia. Ruiz apoyó con suavidad una mano en el hombro de Savannah. Necesitaremos esas pruebas de inmediato. Savannah asintió. Están en mi teléfono y en una copia de seguridad en la nube. Les daré acceso. Mientras Ruiz la escoltaba hacia la puerta, Savannah se detuvo y volvió la vista hacia mí. Malcolm, nunca quise que Irene muriera. Sostuve su mirada sin emoción. Pero estabas dispuesta a correr el riesgo. Bajó los ojos y salió. Gavin siguió sentado, inmóvil. Le puse una mano en el hombro. Ni siquiera levantó la cabeza. Papá, susurró, con la voz vacía, ¿qué va a pasar ahora? Miré a través del cristal de la UCI, donde la primera luz de la mañana empezaba a derramarse sobre el suelo. Ahora, dije en voz baja, vamos a descubrir hasta qué punto Nolan Briggs enterró sus manos en nuestras vidas. En ese mismo momento, la voz de la agente Ruiz resonó desde el pasillo, urgente y afilada. Malcolm, tiene que ver esto. Sostenía su teléfono en alto, con una alerta bancaria en la pantalla. Una solicitud de transferencia. Acababan de iniciar una transferencia de $480.000 desde una de nuestras cuentas vinculadas al extranjero. Y había sido autorizada usando la firma digital de Irene. Pero Irene seguía inconsciente, lo que solo podía significar una cosa. Nolan Briggs estaba haciendo su último movimiento. La notificación seguía brillando en la pantalla de la agente Carla Ruiz cuando me la entregó. $480.000, transferencia pendiente, autorizada con la firma digital cifrada de Irene. Me quedé mirando la hora. Hace 3 minutos. Irene yacía inmóvil en la UCI, apenas capaz de abrir los ojos. Y aún así, en algún lugar, alguien acababa de usar su identidad para mover casi $500.000 fuera de una cartera que ella ya había cuestionado meses atrás. Gavin se acercó un paso más, con la voz temblorosa. Eso no puede ser. No, dije en voz baja, no puede. Ruiz actuó rápido. En cuestión de minutos ya estaba al teléfono con la unidad de delitos financieros, congelando la transferencia a mitad del proceso. La cuenta quedó marcada, bloqueada, aislada. La observé trabajar con la precisión serena de alguien que ya había visto a familias desmoronarse antes. Esto no es aleatorio, dijo. Está acelerando. Nolan Briggs sabía que el cerco se estaba cerrando. Salí al aparcamiento del hospital para despejarme. El calor de Arizona me golpeó como una ola, seco e implacable. Me apoyé en mi camioneta y repasé mentalmente las últimas semanas. Irene pidiendo una auditoría. Nolan visitándola 2 veces. Savannah aumentando la dosis. Gavin ahogado en deudas. Las piezas iban encajando, pero había algo más. Cuando revisé en el teléfono el registro de autorización digital, vi que aparecía un dispositivo secundario de autenticación, una vieja tableta que Irene casi nunca usaba. El sistema mostraba que la transferencia se había iniciado desde ese dispositivo. Esa tableta estaba en casa, guardada en su despacho. Lo que significaba que Nolan tenía acceso remoto o que alguien dentro de la casa lo había ayudado. Conduje hasta allí de inmediato. La casa estaba en silencio, intacta desde que yo me había ido aquella mañana. Fui directo al despacho de Irene y encontré la tableta exactamente donde debía estar. La encendí, sin señales de uso manual, pero cuando abrí la aplicación bancaria vi una utilidad de acceso remoto instalada recientemente, oculta entre los procesos en segundo plano. Sutil, profesional, invisible para cualquiera que no estuviera buscándola. Nolan no solo había manipulado cuentas, se había incrustado en nuestros sistemas. De vuelta en el hospital, Savannah estaba en una sala de consulta con Ruiz,
firmando documentos preliminares de cooperación. A través del cristal observé su postura, menos segura ahora, pero aún calculadora. Gavin estaba a mi lado, en silencio. ¿Sabías algo del acceso remoto? Le pregunté. Parecía horrorizado. No, te lo juro, papá. Yo pensé que solo estábamos ganando tiempo. Ganando tiempo. Esa frase se quedó flotando. Gavin no había planeado un asesinato. Estaba desesperado. Y Savannah se había aprovechado de esa desesperación. Cuando Ruiz salió de la sala, llevaba una carpeta y una expresión tensa. Nos está dando todo, dijo Ruiz. Correos, cuentas en el extranjero, pruebas de que Nolan suministró los compuestos. Pero hay una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Pregunté. Afirma que Nolan alteró la formulación sin decírselo. Que aumentó la toxicidad. Cerré los ojos un instante. Si eso era cierto, entonces Savannah había cruzado una línea, pero Nolan la había empujado más allá. ¿Y la inmunidad? Pregunté. Está pidiendo una reducción de cargos a cambio de cooperación total. Gavin alzó la vista de golpe. ¿Entonces se va a ir de rositas? Ruiz negó con la cabeza. No del todo, pero su condena sería más leve. Savannah salió unos instantes después, con el rostro pálido, pero sereno. Evitó la mirada de Gavin. Hice lo que tenía que hacer, dijo en voz baja. Por nosotros. Por ti, respondí. Ella no discutió. Justo entonces, una enfermera corrió por el pasillo hacia la habitación de Irene. Se me encogió el corazón. Gavin fue detrás sin pensarlo. Yo fui tras él. Dentro de la UCI, los monitores estaban cambiando, estabilizándose en lugar de empeorar. El doctor Elias Monroe ajustó unos parámetros y luego se volvió hacia nosotros. Está respondiendo, dijo. La función renal está mejorando. El alivio me golpeó con más fuerza que cualquier rabia. Me acerqué a la cama de Irene y me incliné hacia ella. Eres más fuerte que todos ellos, susurré. Sus párpados temblaron. Durante un segundo, su mirada encontró la mía con claridad. Mal, murmuró. Estoy aquí. Se esforzó por formar las siguientes palabras. Briggs lo sabía antes de... ¿Antes de qué? Volvió a cerrar los ojos, pero el mensaje ya era lo bastante claro. Nolan no había reaccionado al envenenamiento. Lo había anticipado. Cuando me enderecé, el teléfono de Ruiz volvió a vibrar. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Pregunté. La transferencia de los 480.000 no era la única, respondió. Ya se completaron 3 transferencias más pequeñas durante las últimas 6 semanas, canalizadas a través de empresas pantalla. Se me cerró el estómago. Esto no era solo un acto desesperado, era una extracción a largo plazo. Y si Nolan estaba moviendo dinero ahora, no se estaba preparando para defenderse. Se estaba preparando para desaparecer. Nolan Briggs no estaba huyendo en pánico. Se estaba retirando por capas. Esa idea se asentó en mí mientras la agente Carla Ruiz extendía el rastro de transacciones sobre la pequeña mesa de conferencias en el ala administrativa del hospital. 3 transferencias completadas. $62.000. $118.000. $95.500. Todas canalizadas a través de honorarios de consultoría vinculados a empresas pantalla registradas en Nevada y Alberta. Alberta. Sentí el viejo tirón del hogar en esa palabra. Inviernos fríos, palabras directas, cuentas limpias. Esto no es chapucero, dijo Ruiz. Las espació. Tiempos limpios, salidas limpias. Gavin estaba sentado frente a mí, con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. En ese momento parecía más joven que sus 41 años. No lo sabía, repitió otra vez, ya no a la defensiva, solo vacío. Te creo, dije en voz baja, y era verdad. Savannah, sentada junto a un agente uniformado,
estaba más calmada que antes, pero no estable. Tenía un temblor en los dedos que no podía reprimir. Había aceptado cooperar formalmente. Ya estaban redactando una declaración por escrito. «Puedo darles acceso a las claves de las cuentas en el extranjero», dijo. Nolan guardaba credenciales redundantes en una caja de seguridad a nombre de una LLC. «¿Cuál?», preguntó Ruiz. «Blue Cedar Holdings». A mí ese nombre no me decía nada, pero las cejas de Ruiz se alzaron ligeramente. Tecleó rápido en la tableta. Está vinculada a un servicio privado de vuelos charter que opera desde Scottsdale. Gavin levantó la vista de golpe. ¿Tiene un avión? No directamente, respondió Ruiz, pero ya ha reservado vuelos antes. Miré el reloj. Eran las 3:17 de la tarde. ¿Cuánto tarda alguien en salir del país?, pregunté. Ruiz no me lo suavizó. Si lo tenía planeado, podría estar en el aire en cuestión de horas. Savannah tragó saliva con dificultad. La semana pasada me dijo que, si las cosas se complicaban, tenía opciones. Yo pensé que se refería a opciones legales. La observé a la cara. Ya no estaba actuando. Eso era miedo. El doctor Elias Monroe entró un momento con una actualización. Las constantes vitales de Irene siguen estabilizándose. Los marcadores renales están bajando. La función hepática empieza a responder a la terapia de quelación. Está luchando, dijo con suavidad. Cuando se marchó, apoyé una mano sobre la manta de Irene. Su respiración era superficial, pero más regular que antes. «Quédate conmigo», murmuré. Entonces me vibró el teléfono. Número desconocido. Salí al pasillo y contesté. «¿Malcolm?». La voz era inconfundible. «Nolan». «¿Dónde estás?», pregunté, manteniendo el tono firme. «Siempre fuiste directo», dijo con ligereza. «Eso lo respeto. Envenenaste a mi esposa». Hubo una pausa. «No», corrigió con calma. Su nuera administró lo que creía que era un compuesto reversible. A veces la dosificación se desvía. La rabia me recorrió como una corriente baja, pero la contuve. «Tú lo alteraste», dije. Otro silencio, y luego un leve suspiro. «Ajusté variables». «¿Para qué?». «Para la inevitabilidad», respondió. Irene lo estaba desmontando todo. Años de estructura. Tú construiste esa cartera con disciplina. Ella iba a repartirla entre fundaciones benéficas que no entenderían su estructura. No te correspondía a ti tomar esa decisión. Pasó a corresponderme cuando Gavin firmó una autorización de acceso limitado. Sentí que el aire se volvía más fino. ¿Qué hizo qué? Nolan siguió hablando con su suavidad habitual. Hace 6 meses, bajo presión financiera, me concedió privilegios operativos temporales para que yo reestructurara la liquidez. Gavin nunca me había mencionado eso. Te aprovechaste de él. Aproveché una oportunidad. Cerré los ojos un momento. ¿Dónde estás, Nolan? Se rió apenas. No llegarás a tiempo. Detrás de mí vi acercarse a Ruiz. Puse la llamada en altavoz sin dejar de avanzar. Los agentes federales están vigilando todos los vuelos charter de salida, dijo Ruiz con calma, lo bastante alto para que él la oyera. Otra pausa. Piensas en pequeño, respondió Nolan. Los aviones son demasiado obvios. Una fría revelación se abrió paso en mí. No se va a marchar por aire, susurró Ruiz. Savannah se puso en pie de golpe, con el rostro sin una gota de color. Tiene una vía de escape por agua, dijo. Un crucero de 42 pies atracado en Lake Havasu, registrado bajo un fideicomiso numerado. Ruiz reaccionó al instante. Nolan está a pocos kilómetros. Por la radio. Irene es el riesgo. Al teléfono. ¡La UCI, el aparcamiento! Cambió. ¡No hay tiempo! Ya no sonaba tan divertida. ¡Sellen los accesos! No deberías ¡Voy a por haberles ellos! dicho eso, Savannah. He terminado de protegerte, replicó ella, más alto de lo que jamás la había oído hablar. Ahí estaba la grieta. Nolan exhaló despacio.
La lealtad sale cara, y tú acabas de dejar de pagarla. La llamada se cortó. En cuestión de minutos, Ruiz confirmó la coordinación con las autoridades federales. Patrullas lacustres, vigilancia fronteriza, todo activado. Gavin se quedó inmóvil en el pasillo. «Papá», susurró, con la voz quebrada. «Yo firmé ese documento. Pensé que era temporal». Le puse una mano en el hombro. «Te estabas ahogando», dije, «y alguien te ofreció una cuerda. Pero estaba atada a una roca». «Sí». Savannah nos miró a los dos, mientras por fin las lágrimas le caían libremente. «No pensé que llegaría tan lejos», dijo. Prometió que solo retrasaría la modificación. «Le creíste a un hombre que se beneficia de retrasarlo todo», respondí. Entró otra llamada, esta vez para Ruiz. Escuchó. Su expresión se endureció. «¿Qué pasa?», pregunté. «Han encontrado el crucero», dijo en voz baja. Sin amarre, con el motor aún caliente, pero Nolan Briggs no estaba a bordo. Un escalofrío me recorrió. «¿Dónde está?», preguntó Gavin. Ruiz negó con la cabeza. Su teléfono acaba de dar señal en una antena a menos de 5 millas de aquí. 5 millas. Cerca del hospital. Lo que significaba que Nolan Briggs no había huido. Se había acercado más. Y si estaba tan cerca, no estaba escapando. Estaba terminando algo. 5 millas. Esa era toda la distancia que separaba al hombre que había planeado el envenenamiento de mi esposa de la habitación del hospital donde ella luchaba por respirar. La agente Carla Ruiz se movió rápido. En cuestión de minutos, agentes uniformados sellaron las entradas principales del hospital. Equipos de seguridad se apostaron en las escaleras, en los ascensores y en los niveles del aparcamiento. La tensión en el pasillo se volvió más densa. Silenciosa, contenida, pero afilada como una navaja. «No ha venido a hablar», murmuró Ruiz. «Ha venido a borrar riesgos». «¿Borrar riesgos?». Miré hacia la puerta de la UCI de Irene. «Ella es el riesgo», dije en voz baja. Gavin tomó aire de golpe. «¿Crees que él?». «Sí», respondí. «Si despierta del todo lúcida, puede testificar. Puede confirmar la modificación. Puede describir la auditoría». Savannah se tapó el rostro con las dos manos. No le haría daño directamente. Eso llamaría demasiado la atención. «Ya la envenenó», dije. «La atención no le da miedo. La exposición sí». Ruiz recibió otra actualización por el auricular. «La señal del teléfono acaba de moverse», dijo. «Estructura del aparcamiento, nivel 2. No esperé permiso. Me moví». «Papá», gritó Gavin detrás de mí. «Quédate con tu madre», dije con firmeza. «No te separes de su lado». El aparcamiento estaba oscuro y caliente. El aire olía a aceite y a hormigón recalentado por el sol. Los agentes avanzaban en silencio coordinado entre las filas de coches. Ruiz me alcanzó a mi lado. «No debería estar aquí abajo», dijo. «Ha venido por mí», respondí. «Quiero que vea que no me escondo». Entonces lo oímos. Una puerta de coche cerrándose. No con prisa, no con pánico. Deliberadamente. 2 filas más allá, un sedán gris de alquiler seguía al ralentí. La puerta del conductor se abrió despacio. Nolan Briggs salió del vehículo. Llevaba una chaqueta ligera de lino, como si fuera a un almuerzo de negocios. Calmo. Medido. Su expresión no mostraba ni rastro de miedo. «Llegan tarde», le dijo a Ruiz con toda naturalidad. Esperaba respuesta federal hace 15 minutos. «Las manos donde pueda verlas», ordenó ella. Obedeció, pero sonrió apenas. «Están llevando esto demasiado lejos sin necesidad», dijo Nolan. Malcolm y yo solo íbamos a hablar de mitigación de riesgos. «¿Mitigación?», repetí. «Por su legado», dijo con suavidad.
Las decisiones emocionales de Irene estaban desmantelando años de crecimiento disciplinado. Yo ofrecí estabilidad. Tú ofreciste arsénico. No hay vuelta atrás. Dije. Acepta las condiciones. Cadmio y talio. No me corrigió moveré. con frialdad. No cederé. Medidos. Entonces las consecuencias Ruiz serán dio tuyas. un paso más. Queda detenido por conspiración para cometer intento de homicidio y fraude financiero. La mirada de Nolan se desvió un instante hacia los agentes que ya lo rodeaban. ¿Y si coopero? Preguntó. Eso dependerá de lo que aporte, respondió Ruiz. Volvió a mirarme. Malcolm, dijo en voz baja, sabes que construí sistemas que sobreviven al pánico. Incluso ahora, hay mecanismos de contingencia activos. ¿Qué mecanismos? Exigí. Sonrió levemente. Bloqueaste las cuentas. Muy prudente. Pero cuando la firma biométrica de Irene falla 3 solicitudes consecutivas de confirmación, se inicia una transferencia de seguridad. Un frío me atravesó. ¿Cuándo? Presionó Ruiz. A medianoche, dijo con calma. Dentro de 6 horas. ¿Hacia dónde? Inclinó la cabeza. Ya lo descubrirán. Ruiz hizo una señal a los agentes para que avanzaran. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas con un clic seco. Pero Nolan no se resistió. Mientras lo conducían hacia un coche patrulla, pronunció una última frase. Nunca quise que Irene muriera, dijo, solo que quedara temporalmente incapacitada. Calculaste mal, respondí. No, replicó en voz baja. Recalibré. Lo metieron en el asiento trasero. La puerta se cerró. Me quedé allí más tiempo del que debía, mirando el reflejo en el cristal tintado. Mi propio rostro, más viejo que ayer. De vuelta en el hospital, Gavin salió a mi encuentro a mitad del pasillo. ¿Lo atraparon? Preguntó. Sí. ¿Y el dinero? Sigue bloqueado. Savannah estaba sentada otra vez, bajo supervisión. Alzó la vista cuando me acerqué. Hablará, dijo en voz baja. Siempre se protege a sí mismo primero. Deberías recordar eso, respondí. Pasaron las horas. Ruiz regresó justo antes del anochecer. Confirmó la transferencia de seguridad, dijo. Pero afirma que ya no la controla. Qué conveniente, murmuré. Necesitamos que Irene esté lo bastante consciente como para anular la autorización biométrica antes de medianoche, añadió Ruiz. Si no, el sistema interpretará la falta de respuesta como incapacidad. Fui junto a la cama de Irene. Su respiración era más estable ahora, y los ojos se le movían bajo los párpados cerrados. Irene, dije en voz baja, inclinándome hacia ella. Necesito que despiertes. Durante varios segundos, nada. Luego sus dedos se movieron contra los míos, y sus párpados se alzaron hasta la mitad. Mal, susurró. Estoy aquí. Su mirada luchaba por enfocar. Tableta, cajón del despacho, carpeta roja. ¿Qué carpeta roja? Pregunté con urgencia. Código de anulación manual, respiró. Por si alguna vez Nolan. Su voz volvió a apagarse. Miré a Ruiz. Carpeta roja, repetí. Gavin ya había agarrado las llaves. Voy a por ella, dijo. Mientras corría hacia los ascensores, sentí como el reloj se cerraba sobre nosotros. La medianoche se acercaba. Y en algún lugar, dentro del sistema de Nolan, una cuenta atrás ya estaba en marcha. La medianoche llegó con un silencio más pesado que cualquier tormenta. Gavin regresó justo a tiempo, sin aliento, aferrando la carpeta roja que Irene había escondido años atrás. Dentro había un código de anulación escrito a mano, simple, preciso, inconfundiblemente suyo. Con la agente Carla Ruiz y el doctor Elías Monroe presentes, introdujimos el código en el sistema bancario seguro minutos antes de que se activara la transferencia de seguridad. La cuenta atrás se detuvo. Los fondos restantes quedaron congelados de forma permanente por orden federal. La red de cuentas pantalla de Nolan Briggs comenzó a derrumbarse una tras otra mientras las autoridades seguían el rastro de sus operaciones.
Por la mañana ya se habían presentado cargos formales: intento de homicidio, fraude financiero y conspiración. Pasaría el resto de su vida enfrentándose a las consecuencias de una mente que confundió control con inteligencia. Savannah cooperó plenamente. Su testimonio desmanteló la arquitectura financiera de Nolan y reveló la profundidad de la manipulación que había atrapado a nuestra familia. Recibió una condena reducida, aunque la libertad no le llegaría ni fácil ni pronto. Gavin, destrozado pero decidido, asumió la responsabilidad por la autoridad que había concedido sin comprender del todo sus consecuencias. Con el tiempo, pidió el divorcio y comenzó el largo proceso de reconstruir su vida, esta vez con humildad en lugar de orgullo. E Irene sobrevivió. La recuperación fue lenta, marcada por mañanas frágiles y tardes de determinación. La mujer que una vez gestionó carteras complejas celebraba ahora la simple victoria de caminar sin ayuda por un pasillo de hospital. Transferimos la mayor parte de nuestros activos a una fundación benéfica que ella había imaginado, una dedicada a apoyar a víctimas de explotación financiera y abuso a personas mayores. Fue su manera de convertir la traición en propósito. En cuanto a mí, aprendí que las amenazas más peligrosas rara vez vienen de extraños. Aparecen en silencio, envueltas en familiaridad, paciencia y confianza. La venganza, descubrí, no siempre trata de destrucción. Trata de verdad, de rendición de cuentas y de proteger lo que sigue siendo sagrado. Si esta historia conectó contigo, aunque fuera solo por un momento, me honraría mucho saberlo. Gracias por ver y compartir este viaje conmigo hoy. Déjame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí ahora mismo. De verdad disfruto viendo hasta dónde llegan estas historias. Y si te quedaste hasta el final, te invito a puntuar esta historia del 1 al 10. Tu opinión me ayuda a crear historias aún más poderosas y significativas para ti. Ten en cuenta que esta historia contiene elementos de ficción creados con fines educativos, de entretenimiento y de reflexión. Si esta historia te conmovió de alguna manera, hay otra esperándote ahora mismo en tu pantalla. YouTube cree que te va a gustar. Así que ponte cómodo y vive el siguiente viaje.